Vamos a las Escrituras en esta mañana, hermanos. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23. 23. El hermano Benjamín leyó desde el versículo 17. Eso para entrar en el contexto. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hagan esto en memoria de mí. Así tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, espérense unos a otros, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Dios, gracias porque podemos recurrir a estos pasajes para alinearnos a tu voluntad, aprender, muchos hermanos que recién inician y están entre nosotros, y enseñar lo que es los símbolos de la cena, Señor, que estamos teniendo cada 15 días, que podamos aprender y ver lo hermoso que es este tiempo, Señor. En tu nombre. Amén, Señor. Siempre lo leemos en la cena, ¿no? Siempre pasa el hermano Justo, Fabián, Juan y todos los hombres a colaborar acá con la cena. Y para muchos es la primera vez. Es más, muchos de ustedes se bautizaron y ya comenzaron a tomar la cena. Vecinos vienen y toman la cena y dicen: no, no le sirva a su vecino. Está tomando la cena indignamente porque no es creyente. Bueno, todo eso y muchas preguntas que ustedes hacen las vamos a ver hoy con este texto, que pocas veces es predicado en su contexto. Y es interesante ver para que cuando tengamos ahora la cena del Señor, vengamos mejor preparados y la disfrutemos. Digamos, para cuando nos preguntan los nenes, porque los nenes se quedan, vieron que no están en clase, se quedan para ver y le preguntan a papá o mamá: ¿qué es eso de la copita? ¿Qué es el pan? ¿Qué simboliza? Bueno, hermanos, hoy vamos a ver el propósito de la cena del Señor y la preparación para la cena del Señor. Muy práctico, interesante. Los hermanos más viejitos, en el buen sentido viejito, lo saben, pero es lindo refrescarlo. Es muy bueno. Muchos han coincidido en que 1 Corintios no es la carta más vieja de Santiago. Hoy me corregían, de verdad. Pero Corinto fue escrita primera antes que todos los evangelios, en el año 55 después de Cristo. Marcos es la fecha más temprana, por el año 60. Mateo y Lucas en el año 60, 61. Juan, que estamos viendo, el más tardío, 80 al 90 aproximadamente. 50 años después de ser testigo del ministerio terrenal de Cristo, y escribe Pablo a Corinto. Recuerden que el Señor se le apareció resucitado, pero todavía estaban los primeros discípulos que oralmente transmitían la tradición y la palabra de Dios unos a otros. Por eso el Señor a través de Pablo dice: Pablo dice, yo recibí del Señor. Así empieza el versículo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Por eso, para ubicarnos, usted dice: ¿por qué el pastor siempre lee 1 Corintios? Porque es el primer lugar
es el primer lugar donde aparece el relato de la cena del Señor. Pablo recibió oralmente, o sea, de boca en boca, de la tradición de los apóstoles, en forma oral, la enseñanza del Señor. El Señor dijo esto, hace esto, esto, esto y esto, no en forma escritural. La construcción gramatical comunica que la tradición tuvo sus orígenes en Cristo y que llegó a Pablo de labios de otros, pero también este formaba una parte de la cadena que impartía esta tradición. Siempre se pregunta, ¿y de dónde vino? ¿De dónde Pablo ha recibido esta tradición? Oralmente, o sea, hablando. Bueno, evidentemente se llega al estudio y todo converge en Antioquía. Hablando sencillamente donde Pablo fue discipulado, la iglesia de Antioquía, luego de la persecución. Y en medio de la densa oscuridad, en medio de la traición de Judas, en medio de esa noche donde el Señor iba a ser entregado y después juzgado, en medio de ese clima y esa atmósfera horrible, el Señor imparte la ordenanza de la cena del Señor. Todavía ninguno de los evangelios había sido escrito. En un escenario histórico que los creyentes estaban conociendo, es el primer relato bíblico de Corinto, de la institución de la cena del Señor. Ahí te contesta por qué leemos siempre lo mismo, porque es el primer relato bíblico, incluyendo citas directas del Señor. Pablo les enseña el significado y la manera correcta de celebrar la cena del Señor a los creyentes. Y todos nosotros debemos entender que cuando comemos el pan y bebemos la copa del Señor, en ese momento, acordate esto cuando venga la cena, estamos siendo invitados por el Señor a su mesa. Impresionante. El Señor te invita a su mesa. ¡Qué privilegio! Si los cristianos participamos sin amar a los demás miembros de la iglesia, deshonramos al Señor mismo. Por esa razón debemos aprender las palabras que Dios instituyó, el Señor instituyó, dando la cena, los símbolos. Que el Señor Jesús, la noche que fue, versículo 23, fue entregado, tomó pan, versículo 24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hagan esto o haced esto en memoria de mí. Gran contraste, ¿no? Mientras Judas tramaba la traición por 30 piezas de plata, mientras estaban tratando el tema de cómo arrestarlo, cómo matarlo, el Señor instituía la cena de comunión. ¡Qué contraste! Esa cena de amor, esa cena que significa comunión con Cristo y comunión con su pueblo. Una explicación acerca de la Pascua, porque la cena pasa a ocupar el lugar de la Pascua. La comida de la Pascua, escuchen esto, comenzaba con la bendición del anfitrión y que pronunciaba sobre la primera copa de vino tinto y luego la pasaba a todos los presentes. Se pasaban 4 copas de vino durante la comida. Después de haber bebido la primera copa, comían las hierbas amargas, mojada en una especie de salsa de frutas, y alguien daba un mensaje del significado de la Pascua. Luego cantaban el Jalel, que significa alabanza, el aleluya. Estaba compuesto por el Salmo 113 al 18. Y la primera parte que se cantaba era generalmente el Salmo 113 o 114. Después de haber pasado la segunda copa, el anfitrión partía el pan sin levadura y lo pasaba a los presentes. A continuación tomaban la comida propiamente dicha, la cual consistía en el cordero pascual asado. Entonces pasaban luego de la oración la tercera copa y cantaban el resto de los salmos. La cuarta copa es la que se celebrará en el reino venidero. Fue la tercera copa la que Jesús bendijo y se convirtió
en la copa de comunión. Por eso Lucas 22:20 dice, de igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa ahora es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Por eso dice, habiendo dado gracias, versículo 24, lo partió. Esa frase, habiendo dado gracias, proviene del infinitivo eucaristen, que significa Eucaristía. Es el verbo más común en el griego contemporáneo y expresa la idea de dar gracias. Se transformó en un sustantivo luego para denotar o llamar a la cena, cena de gracias o cena de gratitud. Dice, lo partió el pan. No solamente indica que el pan era un pan entero, que se partía, sino que Jesús partió el pan para dar a entender la participación de todos, Juan 6, lo vamos a ver en Juan 6, la participación de todos en el pan único, Cristo. Es significativo que los 3 evangelios sinópticos incluyen esta frase. Posiblemente es por eso que la cena del Señor también se llama el partimiento del pan. Algunos le llaman el partimiento del pan. Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hagan esto en memoria de mí. Los evangelistas también registran este dicho de Jesús. Interesante, un recuadro para enseñar. El pedazo de pan, escuchen esto los que están participando por primera vez, que han sido bautizados, están llegando a la iglesia o estás viendo el video. El pedazo de pan que Jesús sostenía en su mano no se convirtió en su cuerpo físico, eso creen los católicos, la transubstanciación. El pan siguió siendo pan. Fue un símbolo que representaba la realidad de su cuerpo partido en la cruz. Así como la paloma que descendió sobre Jesús el día que fue bautizado representaba el Espíritu Santo, el pan representaba el cuerpo de Jesús. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hagan esto en memoria de mí. Lo que le estoy mostrando y explicando marca el propósito de la cena. Hagan esto, haced esto en memoria de mí. Es más, hermanos, que un ejercicio mental. Que tengo que estar ahí en el asiento, memoria, tengo que pensar en Jesús, pensar en Jesús. No es eso. No es eso. Involucra una conmemoración de parte de la comunidad de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Es una conmemoración. Es lo mismo que hacían los israelitas cuando salieron de Egipto y celebraban la Pascua, conmemoraban todo lo que Dios había hecho y ya era una figura de Cristo que vendría. Pero juntos, en comunidad. Les leo algo histórico de la Pascua. La Pascua enfatizaba la recordación comunitaria del éxodo del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto. Especialmente conmemora la noche cuando el ángel de la muerte pasó por encima de la casa de los hebreos, Éxodo 12, 1 al 14. La recordación comunitaria de parte de los creyentes cristianos del sacrificio de Cristo involucra el que Jesús nos haya redimido de la esclavitud del pecado. El recordar esto en conjunto es más que simplemente traer a la memoria la realidad de su muerte lamentable. Es la recordación de una muerte que resulta en vida. Por eso el pueblo creyente en la Cena del Señor actualiza el evento. Eso me gustó. Actualiza el evento al recordar la Pascua hacia el evento que se hiciera real para cada participante. Así también los cristianos palpamos la realidad de la muerte redentora, expiatoria de Cristo en nuestro día. La hacemos por la fe en conjunto y esto idealmente fomenta la unidad del cuerpo de Cristo.
traemos ese evento a la actualidad. Los israelitas traían el evento de esa noche del ángel que pasaba matando a los primogénitos, que ellos tuvieron que comer el cordero para salvarse por la sangre del cordero, la traían a la realidad presente. Pero en conjunto, no es un sacramento la cena del Señor que suma a lo que es la salvación nuestra. Es un símbolo que nos recuerda lo que Cristo hizo a nuestro favor. Por eso no te vamos a llevar la Santa Cena a tu casa, como hacen los católicos, que le llevan la hostia y comulgan a los que están enfermos. La Biblia no muestra eso. Es una realidad que se hace en conjunto como iglesia. Tiene el propósito recordar en comunidad lo que Cristo hizo por nosotros. Seguramente has escuchado eso. Por ahí algunas iglesias lo hacen. No, está bien. La Iglesia Católica lo hace también. Pero ese era el propósito de la Pascua de Israel y también de la iglesia. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto, versículo 25 estoy leyendo, todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La expresión que vemos ahí en versículo 25, después de haber cenado, es interesante. Esta copa sería la copa de bendición que vimos recién, la tercera copa. Y lo que es interesante, el orden indicado por Pablo, que originalmente la iglesia ofrecía primero el pan, después celebraba el ágape, la comida fraternal, el ágape, y finalmente tomaban la copa. Parece que la iglesia de Corintios ya había cambiado ese orden. Celebraban la supuesta comida fraternal primero, versículo 17 al 22, lo ven que lo leyó recién el hermano Bernie. Primero comían y al final se celebraba la cena del Señor con los dos elementos como hacemos nosotros, pan y vino. Pero hubiera sido menos problemático si la iglesia de Corintios hubiese cambiado el orden, porque no afecta al orden. Lo más serio es que cambiaron la naturaleza de la cena del Señor y destruyeron el concepto de comunidad y comunión. En vez de fomentarlo, ellos lo destruyeron. Por eso el versículo 17 al 22. Y eso lo hacían con excesos, insensibilidades para con los más humildes. Se juntaban a comer. Y después de paso hacían la cena del Señor. Jeremías, hoy lee Fabián y le ayuda a Vero, Jeremías 31 al 34. Jeremías 31 al 34 nos habla de la copa del nuevo pacto. ¿Qué nos dice Jeremías 31 al 34? Dice, y nos enseñará y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos le conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Bien, el nuevo pacto, ¿qué es un pacto? Porque estamos hablando de pacto y por ahí decir, ¿qué era un pacto? ¿Qué es un pacto? La palabra pacto apunta a una disposición unilateral que Dios hace en favor del hombre. No debe entenderse como un acuerdo mutuo entre dos partes que están en las mismas condiciones. En los días de Moisés, por ejemplo, Dios instituyó el primer pacto, de Éxodo 24, 4 al 8, y los israelitas no obedecieron, no cumplieron. El pacto exigía ciertas obligaciones a los israelitas, los cuales no la hicieron. Cuando Dios hizo el nuevo pacto con su pueblo, el antiguo quedó obsoleto. Hebreos 8:13.
Dios ratificó el nuevo pacto con la sangre de Cristo derramada una vez para siempre. Una vez para siempre se repite en Hebreos capítulo 9 y capítulo 10. Una vez para siempre. Además nombró a Jesús como mediador de ese nuevo pacto. Jesús cumplió el pacto entregando su cuerpo, su sangre. La palabra pacto radica en el paralelo implícito entre el cuerpo de Cristo, que fue sacrificado por nosotros, y la sangre rociada de Jesús, lo cual confirma este nuevo pacto con su pueblo. Eso es la cena, lo que identifica la sangre de Cristo, el nuevo pacto unilateral de Dios. Así que todas las veces que comieres este pan, versículo 26, y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pablo enseñó esto en los Corintios. En el Antiguo Testamento no se les ordenaba a los israelitas la observancia, que observaran la Pascua se les ordenaba al día 14 del mes de Nisan, ¿se acuerdan? En el Nuevo Testamento, la Santa Cena, la iglesia lo celebraba los días domingos, regularidad. No establece un día. Por ejemplo, los hermanos libres lo hacen todos los domingos. Los bautistas lo hacen una vez por mes. Los bautistas como nosotros lo hacemos cada 15 días. Hay numerosas iglesias que hacen solamente la cena del Señor los días jueves o los días de los viernes santos. Lo que muestra las escrituras es la regularidad de hacerlo y la forma de hacerlo. Manda que sea algo tan a menudo para observar la comunión y recordar, traer al presente lo que Cristo hizo a nuestro favor. Cada vez que la iglesia cumple fielmente con este mandato, un elemento del evangelio que se hace explícito, la muerte expiatoria de Cristo. Hay una oportunidad muy grande en cada Santa Cena de predicar el evangelio, hermanos. Generalmente nosotros seguimos con Apocalipsis o el evangelio, pero está la oportunidad de predicar el evangelio, porque de ahí convergen todas las doctrinas soteriológicas, la expiación, la redención. Dice, esto es así porque ya sea que, como se observó, el trasfondo de la Cena del Señor es la Pascua hebrea, con su énfasis expiatorio. Es precisamente por esa razón que la Cena del Señor no debe ser un rito observado a escondidas. No queremos hacerlo a las 3 de la tarde solamente los miembros. Por eso es importante lo que estamos enseñando ahora. Porque la muerte del Señor anunciamos. Es oportunidad de dar el evangelio, no solamente del pastor, sino de usted hablar con la persona que nos visita y con sus hijos. Explicar qué es la cena, a qué nos lleva ese recuerdo, qué nos trae a la memoria. Son elementos didácticos. Si la ordenanza se realiza de esta manera, a escondidas, se pierde totalmente la oportunidad de proclamarles el evangelio a los no creyentes. Además, no se concibe que la ordenanza se celebre sin que haya a la vez una proclamación del significado de ella. Y esto aumenta más el valor de la ordenanza para la evangelización. Por eso, ¿y esto hasta cuándo es? Hasta que Él venga. Es oportunidad de dar el evangelio. Hermano, muchas veces en la cena, hoy faltan muchos hermanos, pero van a ver que por ahí el otro domingo está lleno, y en la cena del Señor hay 8, 2, 1, 5 personas que nos visitan. Y siempre le explicamos, y Fabián me hizo acordar eso el otro día. Cuando los hombres sirven la cena, pasamos los símbolos. Muchas veces vas a ver una persona nueva que toma la cena. Y hemos tenido el problema de que hay hermanos que han servido la cena y le sacan la cena. No, es como diciendo, usted no. 3 personas se han ofendido y no han querido venir más a la iglesia por esa actitud. Acá tenemos una disyuntiva, tenemos que hacer 2 cosas. O le sacamos y le decimos, usted no puede tomar, usted no puede tomar, usted no puede tomar. Otra, o tenemos la cena a las 8 de la mañana, solamente creyentes, o a las 5 de la tarde, o a las 4 de la tarde, solamente creyentes.
Le explicamos a los que nos visitan que, como siempre lo hacemos, que es solamente para hermanos que han nacido nuevo, que han sido bautizados por inmersión. Igual no lo entienden, pero quiero decirte que no va a caer un rayo y los va a fulminar por tomar la cena indignamente. Y eso nos lleva al segundo y último punto. Porque ellos no saben, hermano. No saben. Ellos creen que es la misa. No entienden el propósito. Por eso estamos predicando este punto. Pablo recibe directamente del Señor, oralmente, la conformación y el propósito de la cena. Traer a la memoria un evento de 2000 años a nuestro tiempo, decir, Cristo murió por mí. Fue el sacrificio expiatorio perfecto, una vez para siempre. Esto simboliza lo mismo que hacían los hebreos al salir de Egipto. Maravilloso elemento didáctico para que agarres al nene o a la nena y le digas, vení, papá y mamá quiere explicarte con un dibujito lo que hicimos hoy y explicarle el Evangelio. Maravilloso elemento didáctico para que usted, querido hermano y hermana, al terminar la cena y vea a doña María que nos visitó, doña Mirta, don Juan que nos visitó y tomó la cena, en vez de decirle usted no tiene que tomarlo, vaya, ¿le puedo explicar el Evangelio? ¿Usted sabe lo que es el Evangelio? No sé. Y se vaya a un banco y en vez de estar tomando un café con un hermano o con tu novia o con alguien, diga, ¿me da unos minutos, por favor? Quiero explicarle lo que hicimos hoy. Vamos a tener la cena y si tenés gente nueva, pedile por favor explicarle lo que hicimos hoy. ¿Se entiende, hermanos? A veces no doy abasto. Hoy estamos todos de la casa. Voy a la oficina y quiero hablar con varios. Me encierro en la oficina a hablar el Evangelio a las personas que vienen. Pero yo veo que todos se van. No sé si hablaste con alguien. Tomate el tiempo, llévalo arriba, anda a la esquina, hablale el Evangelio. El Señor lo está trayendo. Y se van. Y lo único que dijiste, tomó la cena y no está bautizado. Hermano, es la oportunidad para predicarle el Evangelio. ¿No sabes predicarle? Vamos a enseñar cómo predicar el Evangelio. Pero mira, muchos, el gadareno dice una cosa sé, el joven ciego dice una cosa sola sé. Antes era ciego, ahora veo. Jesús murió por mí. Quiero explicarte esto. Y si no trae a otro hermano, ¿le explicás el Evangelio? Eso nos marca el propósito. En segundo lugar, prepararte. Versículo 27 al 33, por favor, Fabián. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no se reúnan para juicio. Las demás cosas les pondré en orden cuando yo fuere. Bueno, lo último que Pablo le dice a esta iglesia en este tema es que ustedes necesitan prepararse para la cena del Señor. ¿Qué es prepararse? Pablo quería que los corintios se examinasen en su vida espiritual y social en la iglesia, que se hayan arrepentido de su pecado, que debían acercarse libremente a la mesa del Señor y saber que no serían condenados. Es muy fuerte el versículo 27 al 34. Es muy fuerte. Ahora vamos a ver, porque usa la palabra profanar, indignamente profanar. Si diéramos una traducción literal, podríamos dar a entender que el creyente que toma la mesa del Señor como nada, sería como asesinar al Señor nuevamente. Eso nos dice el versículo 27. Va a ser culpable de asesinar al Señor, tomar la cena indignamente. La palabra indignamente
y culpable, porque las dos van juntas, son puestas juntas. Literalmente lo que viene a significar es como una persona que quema la bandera de su propio país. Eso significa. Lo aclara esa ilustración moderna. Es una persona que renuncia a su país quemando una bandera. Ustedes lo han visto eso, ¿no? Es como un desprecio. Se explica claramente de esa forma. Lo hemos visto ahora con todo lo que está pasando, quemando la bandera de un país, de otro, en desprecio. Pablo está poniendo esa idea, despreciar. De la misma forma, participar indignamente en los elementos de la cena del Señor, estamos cometiendo un pecado terrible. Profanar el pan y la copa está ofendiendo al Señor mismo. A propósito, han elegido no proclamar la muerte de Cristo. Porque, hermanos, hay dos pecados. Una cosa es no participar, que es lo mismo que participar mal. Algunos dicen, bueno, no participo. Estás eligiendo no proclamar la muerte y la resurrección de Cristo. Estás eligiendo decir, yo esa bandera no la coloco. Yo sigo así. Quizás decís, bueno, pero prefiero no participar indignamente. Ya estás haciendo algo indigno, no estás participando. Entonces, el participar de la cena del Señor de manera indigna no habla del carácter personal del creyente, tanto como de la forma como se lleva a cabo. Pablo ya había hablado en términos tajantes, hasta acá capítulo 11, respecto a la actitud insensible y egoísta y la división que tenían los corintios. No velaban por la vida en comunión de la iglesia, sino por aquel de su grupo en particular. Todo eso en el contexto de los corintios. Fomentaban partidismo dentro de la iglesia al adelantarse a comer y beber en la comida. Bueno, era realmente asqueroso lo que estaban haciendo. Lo que leyó recién el hermano, versículo 17, el anunciar esto que sigue, hermano, no les alabo, porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. En primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre ustedes divisiones. Eso ya lo fue hablando. Porque es preciso, realmente, dice, hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, y es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se manifiesten los que entre vosotros no son aprobados. Versículo 20. Cuando os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Esto no es, hermanos. Porque el comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y cada uno tiene hambre. Y otro se embriaga. ¡Horrible! Es una iglesia. Ustedes dicen, hay problemas ahora siempre. Miren en Corinto. Estamos hablando del año 55 después de Cristo. Porque el comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Otro se embriaga. Pues que no tienen casa para comer y beber. Y hace una pregunta retórica, versículo 22, o menosprecian, en realidad estaban menospreciando y avergonzando a los que no tienen nada. La gente que tenía más poder adquisitivo venía al ágape, como el almuerzo, no cena, el almuerzo que vamos a hacer en la iglesia. Dice, bueno, Sandra se va a traer un jamón glaseado, vamos a hacerlo práctico, con Elizabeth. Elizabeth se va a traer un buen postre, sí. Pero Sandra, vamos a hacer un grupito, a ver, vamos a formar. Sandra, Nancy, se hace un grupo y dice, vamos a ir antes y vamos a comer nosotros porque después van a venir los demás, no van a comer, no va a quedar nada de lo que llevamos. Eso pasaba. Más las divisiones que ustedes tienen que leer Corinto desde que empieza. Llegaron a un punto donde había una rivalidad y odio por los hermanos. Esto era lo indigno. Por eso Pablo dice la necesidad, versículo 28, de probarnos a nosotros mismos y comer así del pan y beber de la copa, versículo 28. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Qué quiere decir Pablo con un autoexamen? La idea es que cada uno debe examinarse para ver si tiene o si tenemos una apreciación adecuada de la iglesia como cuerpo de Cristo. ¿Cómo estamos en relación con nuestros hermanos de la fe? ¿Somos culpables de dejar hermanos de lado? ¿Amamos a todos por igual? No importa que
tenga terciario, secundario, primario, que no tenga ninguna escuela. Gente pobre, gente rica, gente... No importa. ¿Amamos a todos por igual? Ese es el examen. Ese es el examen. No le está diciendo al vecino Don Juan o a la vecina Mirta que se examine. Está diciendo a los creyentes. ¿Qué apreciación tenés de la iglesia? ¿Te interesa, te importa la iglesia? La consecuencia es no hacerlo. Versículo 29, Fabián, por favor. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Juicio come y bebe para sí. Las palabras empleadas por Pablo en este caso no son metafóricas. Son iguales a las palabras del Antiguo Testamento. Y Pablo un capítulo atrás lo dice. 1 Corintios 10, acompáñenme ahí, 10, 5. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, 10, 5. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. De los Israel habla, de Israel. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni sean idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Eso habla de fornicación. La traducción de esto es muy fuerte. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Versículo 11 de 1 Corintios 10. Todas estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes hemos alcanzado el fin de los siglos, más nosotros, ¿no? El año 2023. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Juicio come, la palabra es crima y con K, crima, a diferencia de catacrima, versículo 32, condenados por el mundo, crima tiene que ver con corrección. Corrección. Cuando vos no tomás la cena del Señor o la tomás mal, cualquiera de las cosas estás acumulando crima, corrección de Dios en tu vida. ¿Vieron cuando mamá, ayer estuvo mi mamá acá, ¿vieron cuando mamá nos decía, me está llenando y voy a agarrar la chancleta? ¿No? Pasa, ¿no? Eso es lo que está diciendo Pablo acá. Juicio come, cuidado. El resultado de subestimar la exhortación está en el versículo 30, por favor. Por lo cual Hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Bueno, dentro de la iglesia ya había personas enfermas y hasta muertas. Por eso les digo que es tremendo y nos debe dar temor de Dios esto. Sus palabras reflejan una advertencia en contra de aquellos que están persistiendo en los abusos, que no se arrepienten, que siguen en la misma. Si los corintios examinaran, como se le dijo Pablo en 11:28, no serían juzgados con más enfermedades y muertes. Ya sé que estás pensando, entonces la enfermedad, pastor, es producto del pecado. No. Algunas sí, otras no. El contexto de esto y de Santiago y de Ananías y Zafira es disciplina, corrección divina, crima, castigo divino. No toda persona que está enferma es porque algo pecó, algo hizo, como los amigos de Job le dijeron a Job, algo habrás hecho. No es eso, pero en el contexto de Corintios dice muchos, no dice algunos. Ven el 30, miren el versículo ahí. Muchos enfermos y debilitados. Algo estaba pasando en esta iglesia. Enfermos y debilitados. Duermen. La palabra duerme habla metafóricamente de la muerte del creyente, la misma que usó con Lázaro, Juan 11 y Esteban, Hechos 7. Notemos que Dios hizo que muchos de los creyentes corintios murieran. Muchos. Porque ellos menospreciaron
y corrompieron continuamente la cena. Lo tomaron como un hábito continuo de hacer problemas en la iglesia despreciando hermanos. No había un clic de arrepentimiento, continuamente. ¿Cuál era el remedio? Versículo 31, por favor, Fabián. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Examinarse. Examinarse, la idea es tener una visión interna de cómo estamos delante del Señor. Y ver que muchas veces Dios puede castigarnos. La palabra castigo ahí es paideuo, significa disciplinar, corregir, enseñar. Y Dios puede usar una disciplina tremenda en nuestra vida. Puede usar enfermedad, puede usar aflicción. En Santiago 5:14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Que ayer lo veíamos. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y miren esto, la oración de fe salvará al enfermo o lo levantará y el Señor levantará. Si hubiere cometido pecado le serán perdonados. El contexto era el pecado. ¿Para qué tenían que ir los ancianos? ¿Poner algo mágico? No, para que la persona confiese el pecado. Ese era el contexto. El remedio es una examinación. ¿Cómo estamos delante de Dios? El propósito de Dios es corregir a la iglesia de Corinto. Hijo mío, dice Hebreos 12, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. El Señor a quien ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportan la disciplina, Dios trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si los deja sin disciplina, de cual todos han sido participantes, entonces soy bastardos y no hijos. Dios estaba disciplinando a la iglesia de Corintio. Eso es indignamente. ¿Se entiende la diferencia? Así que, hermano, termina con un resumen, Pablo, y dice, hermanos míos, cuando se reúnan a comer, parece loco esto, ¿no? Espérense unos a otros. Habla una consideración. No venga a la iglesia a comer. Eso le está diciendo. Si alguno tiene hambre, coma en su casa, para que no se reúnan para juicio, crima. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo llegue. O sea, cuando vengas a la iglesia, vení a dar lo mejor y a tener comunión, a tener relación con los hermanos, a tomar unos mates, ahora, ¿no? A compartir. No importa, la comida es un medio, es una excusa la comida. Pablo está diciendo eso, no deben adelantarse algunos a comer antes de que puedan llegar todos los miembros de la iglesia. Se observó anteriormente que los ricos tendían a menospreciar, Santiago también habla lo mismo, a menospreciar a los más humildes. Si se daba el pretexto por la acción anterior de que el hambre impulsaba el proceder, Pablo dice, bueno, come en tu casa. Es que yo tengo hambre, come en tu casa. Desayuna bien, pero vení a la iglesia, comemos juntos, en un buen clima. Hermoso y sencillo, ¿no? Sencillo. La cena del Señor conmemora lo que el Señor hizo por nosotros. Es un buen tiempo recordarlo y predicar sobre eso. Y cuando vos veas una persona nueva, no se vaya, un minuto. Quiero saber, ¿entendió lo que se hizo? Hágale preguntas. ¿Sabe qué significa el pan y la copa? ¿Le puedo explicar? Por favor, deme un tiempo. Eso es. Y prepárate. Si tuviste un problema con tu esposo, tu esposa, tu hijo o con tu papá, tenés que participar. Tenés que arreglar la cosa antes de venir a la cena. Si no participás, estás en pecado y estás comiendo juicio, aunque no estás acumulando juicio. Vení y participá, es una hermosura. ¿Entendés el propósito de la cena del Señor? ¿Entendés la solemnidad del momento, el recuerdo y el anuncio de su venida inminente? ¿Qué concepto tenés de los hermanos? ¿Qué concepto tenés de todos los hermanos, del espíritu de la reunión? Cuidado. Termino con, un pastor contaba de una iglesia, no es de acá. Llegó a una iglesia donde el pastor que estaba falleció y notó que había dos familias que no se hablaban. 30 años
que no se hablaban entre sí. Llegó este pastor, los invitó a hablar y conciliar. Uno de ellos se fue de la iglesia. Usted dice, qué extremo, ¿no? Qué tontería. ¿Cómo puede ser? Pasa. Uno de ellos se fue. 30 años sin hablarse. Pasa con nuestras familias también, ¿eh? Pasa, no debe pasar. Y más si nosotros somos cristianos, debemos ser conciliatorios. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por entender la solemnidad, la dulzura de ese momento de tomar la copa, partir el pan, Señor, de que recordar lo que tú hiciste, lo mismo que el pueblo hebreo en Israel. Diste lo más preciado por nosotros, tu Hijo, que fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestro pecado. Oh Señor, qué momento tan hermoso, pero que podamos tener paz con nuestros hermanos. Son preciosos hermanos que fueron rescatados de su vana manera de vivir como nosotros. Que podamos tener paz, comunión y participemos la próxima cena. Vengamos preparados con un corazón de adoración y gratitud por reconocer de dónde nos sacaste y del destino, Señor, que nos sacaste. En tu nombre, Señor. Amén.